Un niño llora en una habitación oscura. Y el monstruo que lo destruirá fue diseñado para hacerlo sonreír. Si has jugado Five Nights at Freddy's, conoces a Freddy Fazbear. Pero hay algo que la mayoría ignora. Freddy no es el origen. Es la copia. El verdadero monstruo fundacional tiene otro nombre. Y cuando entiendes por qué Scott Cawthon lo creó de esa manera específica, empiezas a ver toda la franquicia de forma diferente. Hoy vamos a diseccionar algo que nadie ha analizado correctamente en español, la psicología detrás de Fredbear. ¿Y por qué fue diseñado, desde el primer píxel, para representar algo que tu cerebro reconoce instintivamente como peligroso? 1983. Antes de Freddy Fazbear's Pizza. Antes de los 5 niños. Antes de William Afton y sus crímenes. Existía Fredbear's Family Diner. Un lugar más pequeño. Más íntimo. Más peligroso. Y en su centro, un animatrónico dorado con una sonrisa que los psicólogos del diseño llamarían inquietante por diseño. Verás, existe un fenómeno documentado llamado el valle inquietante. Cuando algo se parece demasiado a un humano, pero no del todo, nuestro cerebro entra en alerta. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo. Y Fredbear fue creado en ese umbral exacto. Deliberadamente. Pero aquí es donde la cosa se vuelve perturbadora. Scott Cawthon no eligió a Fredbear como el origen del trauma por accidente. En la psicología del desarrollo infantil, existe algo llamado objeto transicional. Es ese peluche, esa manta, ese personaje que los niños usan para sentirse seguros cuando mamá o papá no están. Los animatrónicos de restaurantes familiares fueron diseñados, en el mundo real, para hacer exactamente eso. Figuras paternas sustitutas. Protectores sonrientes. Y Fredbear. Fredbear fue el primero en traicionar esa confianza de la manera más brutal posible. La mordida del 83. Si conoces FMAF, sabes de qué hablo. Pero lo que quizás no has considerado es la mecánica psicológica de lo que realmente ocurrió. Un niño. El Crying Child. Aterrorizado de los animatrónicos. Específicamente de Fredbear. Sus propios hermanos, como una broma cruel, lo levantan. Lo acercan a la boca del animatrónico. Y entonces, el mecanismo falla. Los dientes se cierran. Y el cráneo de un niño es aplastado por la misma figura que se suponía debía protegerlo. ¿Entiendes lo que Scott Cawthon construyó aquí? No es solo horror. Es la destrucción sistemática de la inocencia. Y aquí viene la pregunta que nadie hace. ¿Por qué Fredbear específicamente? Scott Cawthon tenía todo un elenco de personajes. Podría haber sido cualquiera. Pero eligió al dorado. Al original. Al primero. En psicología existe un concepto llamado trauma fundacional. Es la herida primaria. La primera vez que el mundo te demuestra que no es seguro. Todo trauma posterior se construye sobre esa base. Y Fredbear, en el lore de FMAF, es exactamente eso, el trauma fundacional de toda la franquicia. Cada niño asesinado después. Cada alma atrapada. Cada animatrónico poseído. Todo se rastrea de vuelta a ese momento. A esos dientes dorados cerrándose. Pero hay algo más. Algo que los jugadores del FNAF 4 Remake están redescubriendo ahora mismo. La velocidad de Fredbear. En las versiones recientes han incrementado su velocidad de manera significativa. Y esto no es un ajuste de dificultad arbitrario. Es diseño de terror intencional. Cuando un depredador se mueve lento, tu cerebro tiene tiempo de procesar. De racionalizar. De encontrar calma. Pero cuando algo grande, algo que no debería moverse así, se desplaza a velocidad antinatural, activa lo que los neurocientíficos llaman la respuesta de congelamiento. No huyes. No peleas. Te paralizas. Como presa. Y esto conecta con algo fascinante sobre cómo procesamos el miedo. El psicólogo Arne Oman descubrió que los humanos tenemos miedos preprogramados. Serpientes. Arañas. Rostros enojados. Son miedos que no necesitamos aprender.
Los traemos de fábrica. Pero hay otro miedo ancestral que Oman identificó y que casi nadie discute, el miedo a ser observado por algo que no podemos ver claramente. Los ojos de Fred Bear en la oscuridad de FMAF 4, esos puntos blancos brillando desde las sombras, no son un elemento estético. Son un trigger evolutivo. Tu cerebro de primate reconoce esos ojos como los de un depredador nocturno. Y entra en pánico. Pero Scar Cawthon fue más allá. Mucho más allá. En FMAF 4, no juegas como un guardia de seguridad. Juegas como un niño. En su habitación. En su cama. El lugar que debería ser el más seguro del mundo. Y Fred Bear invade ese espacio. ¿Sabes cómo se llama eso en psicología clínica? Violación del espacio seguro. Es una de las formas más devastadoras de trauma porque destruye la capacidad de la víctima de sentirse segura en cualquier lugar. Si tu cama no es segura, nada lo es. Scott Cawthon no solo quería asustarte. Quería que entendieras, visceralmente, lo que es no tener refugio. Y aquí llegamos al corazón de todo esto. ¿Por qué funciona? ¿Por qué FMAF, y específicamente Fred Bear, ha traumatizado a millones de jugadores? Porque Scar Cawthon entendió algo que los grandes creadores de horror saben instintivamente: el miedo más profundo no viene de monstruos externos. Viene de la traición. De lo familiar volviéndose hostil. Tu casa. Tu familia. Tus figuras de protección. Cuando eso se corrompe, el daño es permanente. Fred Bear no es aterrador porque sea un oso robótico con dientes. Es aterrador porque representa el momento exacto en que descubres que el mundo no es lo que pensabas. Ahora. Hay algo que necesito que consideres. Todo lo que te he explicado sobre Fred Bear, sobre el trauma fundacional, sobre el diseño psicológico del miedo, no es accidente. Scott Cawthon estudió esto. Lo investigó. Lo implementó metódicamente. Pero hay una capa más profunda. Una que pocos discuten. FMAF no solo representa trauma. Procesa trauma. Para Scar Cawthon, estos juegos fueron, en cierto nivel, una forma de exorcizar demonios personales. Las pesadillas. El miedo a fallar. La ansiedad que casi lo hizo abandonar el desarrollo de videojuegos para siempre. Fred Bear es el monstruo que casi lo destruyó. Y al crearlo, lo conquistó. Y esto nos lleva a por qué FMAF sigue siendo relevante. ¿Por qué, después de casi una década, seguimos hablando de Fred Bear? Porque el remake genera millones de vistas. No es nostalgia. Es resonancia. Cada persona que juega FMAF trae sus propios miedos. Sus propias traiciones. Sus propios momentos en que algo que debía protegerlos, no lo hizo. Fred Bear es un espejo dorado. Y cuando miramos en él, no vemos a un animatrónico. Vemos la primera vez que el mundo nos mostró sus dientes. Entonces, ¿por qué le dieron a Fred Bear esa velocidad en el remake? Porque necesitaban recordarte. Recordarte que no importa cuánto tiempo pase. No importa cuántos juegos salgan. No importa cuántas teorías se confirmen o desmientan. El trauma fundacional siempre está ahí. Esperando. Y cuando menos lo esperas, cuando crees que estás a salvo, cuando piensas que ya superaste el miedo, los dientes dorados se cierran. Más rápido que nunca. Porque Fred Bear no es un personaje. Es un recordatorio de que algunas heridas nunca cicatrizan del todo. Y antes de irte, necesito que te preguntes algo. ¿Cuál es tu Fred Bear? ¿Qué figura de tu infancia resultó tener dientes? ¿Qué momento te enseñó que el mundo no era el lugar seguro que te prometieron? Porque esa es la verdadera genialidad de Scar Cawthon. No creó un juego de terror sobre robots. Creó un espejo para que cada uno de nosotros enfrentara el momento exacto en que nuestra inocencia fue mordida. Y quizás, solo quizás, al entenderlo, podamos empezar a procesarlo. Si este análisis resonó contigo, ya sabes qué hacer. Suscríbete. Activa la campana. Porque esto es solo el comienzo. Hay más monstruos que diseccionar. Más traumas que entender. Más verdades incómodas que desenterrar. Esto fue Glitch Oscuro.
donde la realidad se fragmenta. Y recuerda, los dientes dorados siempre están más cerca de lo que crees.